Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Hola, muy buenas. Hoy tengo el placer de estar de nuevo con todos vosotros, los que nos estéis escuchando, en el nuevo Q-Master de Qualis Optima, con una invitada muy especial, una invitada Valentina, afincada en Marbella, apasionada por el sector inmobiliario y en especial por el mundo de la experiencia del cliente. Belén, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Gracias, lo primero, por dejarme este espacio, ¿no? Para hablar de lo que es, ya no te voy a decir mi trabajo, sino mi vocación, casi mi pasión y mi estilo de vida, porque no entiendo la vida de otra manera que no sea pensando en el cliente. Así que muchas gracias, César. Bueno, gracias a ti primero porque fue todo bastante rápido y accediste sobre la marcha. Para aquel agente inmobiliario que no te conozca, bueno, Belén González Pérez, ¿qué hace, qué se dedica? Y bueno, por lo menos danos unas pinceladas de tu día a día, de tu trabajo. ¿Mm? Pues mira, yo me dedico, como bien has dicho en la presentación, soy consultora y formadora de experiencia de cliente. Y bueno, llegué a este mundo casi por una debilidad de mi persona, ¿no? No me levanté una mañana y dije, yo voy a trabajar la experiencia de cliente del sector inmobiliario, sino que yo fui diagnosticada PAS, persona altamente sensible, y lo que durante mucho tiempo fue algo que yo ocultaba porque tenía excesiva sensibilidad con todo lo que pasaba en el entorno personal y profesional, pues dije, ¿cómo puedo canalizar yo esto y conseguir que las empresas que tienen de lado todo este plano emocional y tienen de lado todos los intangibles, lo antepongan ante cualquier otro tipo de proceso? Y eso lo viví en mis carnes porque, bueno, realmente mi currículum es bastante, no voy a decir ni amplio ni extenso, pero con muchas formas de trabajo distintas, porque he sido asalariada, he estado desempleada, he sido autónoma, he vuelto a ser empresaria, he vuelto a ser asalariada. Y eso me parece que me permite hablar con mucho criterio de los distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, mi último trabajo como asalariada me di cuenta que había una desvinculación muy grande entre lo que la empresa suele exigir que el trabajador entregue al cliente final con lo que el propio trabajador o cliente interno vive dentro de la organización, ¿no? Entonces, a mí aquello me generaba un dolor tremendo porque yo a mi equipo le tenía que, digamos, exigir ciertas formas de comportamiento, ciertas conductas con el cliente final, con el comprador, que ellos no vivían dentro de la empresa. Como no estaba alineado con mi manera de ser, me tuve que ir. Y a partir de ahí empecé mi andadura diciendo, yo no sé muy bien lo que voy a hacer ni cómo, pero lo que sí que tengo muy claro es que voy a acercar al mayor número de empresas posibles esto que a mí me parece que es de vital importancia para el crecimiento personal, para el crecimiento profesional y por ende para mejorar el entorno empresarial, ¿no? Y sin nada y sin clientes y sin absolutamente, bueno, sin tener dónde apoyarme, pues empecé a trabajar y apareció el sector inmobiliario en el 2019, donde di una ponencia un buen día y a partir de ahí, bueno, pues me empezaron a llamar, empecé a despertar bastante inquietud en el sector inmobiliario y ya estamos en el 24, César, y aquí sigo. O sea que muy orgullosa de todo lo que he conseguido y muy agradecida al sector inmobiliario por la acogida que ha tenido con esto que para el sector inmobiliario era tan novedoso en su día, ¿no? Fíjate que el otro día, hablando con Nelo, otro formador fantástico, hablaba de la diferencia entre el talento y la obsesión, ¿no? Yo creo que Ujú. el motor que muchas veces nos mueve dentro para impulsarnos hacia el futuro es obsesionarnos con un tema y a partir de ahí crecer, ¿no? Que ese crecimiento personal nos encamina a un crecimiento profesional, que en este caso es la experiencia de cliente, ¿no? Que es un poquito de lo que vamos a hablar. Mm. Si tuviéramos que definir brevemente qué es la experiencia del cliente para que un agente inmobiliario lo entienda, exactamente en pocas palabras, ¿cómo lo podrías resumir? A ver, en muy pocas palabras, la experiencia del cliente es
una forma de trabajar en la cual antepones las necesidades del cliente frente a las tuyas propias. Como consecuencia de esa relación entre dos personas nace el negocio, pero no al revés, ¿vale? Si te tengo que dar una definición un poco más profesional, es una estrategia de negocio que se centra en gestionar las emociones del cliente para conseguir un beneficio económico gracias a la generación de vínculos emocionales entre cliente, consumidor y marca. Y digo cliente y consumidor porque la experiencia del cliente, la experiencia se distingue entre consumidor y cliente porque no tú estás entregando experiencias continuamente, hayas firmado un contrato exclusiva o no, ¿vale? Pero ya tienen una percepción de ti como profesional, hayas cerrado la transacción inmobiliaria o no. Entonces, eso es algo que solemos dejar de lado porque solo contemplamos al cliente cuando hemos firmado un contrato con él o cuando hemos conseguido venderle la propiedad. Pero la experiencia del cliente va más allá, va o se focaliza también en esa persona o en ese cliente que nunca hemos conseguido hacerle cerrar, nunca hemos conseguido firmarle una exclusiva o venderle una propiedad. Y ahí es donde hay que poner foco, porque ahí tenemos una gran fuente de trabajo que le dejamos de lado normalmente. Teniendo eso en cuenta, ahí ya empieza un poco a tener sentido todo lo que cuento, porque si miramos las estadísticas nos dicen que conseguir un cliente nuevo cuesta 6 veces más que mantener uno que ya tenemos, ¿vale? Y si cliente consideramos aquel que ya ha interactuado con nosotros, pues evidentemente tenemos una fuente de ahorro muy, muy grande. En esta línea, también aquel que nos escuche dirá, bueno, todo eso está muy bien, la formación en la que muchos hemos crecido, formación CRS, otro tipo de formaciones también, siempre habla de esto, ¿no? El cliente lo primero, nos importa más las personas que las propiedades, etcétera. Pero todo esto en el día a día hay que medirlo. ¿Cómo podemos medir esa experiencia, que sea positiva, que sea negativa? La gente habla de encuestas, pero igual se queda ahí. ¿Cómo profesionalmente una empresa puede medirlo? Bueno, hay varias formas de medirlo. Según me ibas lanzando la pregunta, se me ocurrían dos cosas. La primera, que no podemos trabajar de una manera concienciuda y bajada a la tierra o a la cancha, como dicen los latinos, si estamos acostumbrados a premiar por ser productivo a costa de cualquier beneficio. Me explico. En la experiencia de cliente a mí me gusta diferenciar entre buenos beneficios y malos beneficios, ¿vale? Y la gente me dice, Belén, los beneficios siempre son buenos. Digo, sí, los beneficios siempre son buenos porque nos ensanchan la cartera, pero si ese beneficio no nos trae otro beneficio a largo plazo, nos hemos quedado solo en una facturación cortoplacista, ¿vale? Entonces, cuando premiamos a nuestros agentes de forma normal, como tú bien dices, por ser productivo o por ventas, no sabemos si esa venta nos va a generar un negocio futuro o no. Esa es la madre del cordero. Si yo premio a mis agentes por entregar una buena experiencia o por ser el agente inmobiliario que mejor experiencia está entregando, se haya ejecutado la venta en ese momento o no, sí que tengo una trayectoria muy clara de cómo va a ser mi negocio a 5, 10, 15, 20 años, ¿vale? Y eso es lo que se trata cuando tú lees libros de gestión inmobiliaria o libro de captación de propiedades. Se dice que el sector inmobiliario es un negocio a largo plazo, pero sin embargo hay una incongruencia muy grande. Queremos que sea a largo plazo, pero premiamos el cortoplacismo. Si tú premias el cortoplacismo, evidentemente nunca vas a poder trabajar una experiencia consistente, coherente y que sea homogénea en todos los puntos de contacto de tu propio negocio. Eso por un lado. Con lo cual, se premia y se incentiva lo que realmente es importante, ¿no? Y después está la métrica del NPS, que cuando nació la métrica del NPS, el Net Promoter Score, nació como the one number you need to grow, el único número que tú necesitas conocer para crecer. Y fue el origen de unos empresarios americanos que veían que no tenían más trayectoria o no tenían más desarrollo que la propia facturación en ese momento y decidieron crear esta métrica para tener claro cuáles eran los beneficios que podrían tener a medio largo plazo y además cómo mejorar su estrategia interna gracias al conocimiento exhaustivo del cliente externo, ¿no? Entonces dijeron, la única forma de crecer de una manera sostenible es adaptando mi modelo de negocio a lo que el cliente necesita de mí y no al revés.
porque el modelo tradicional hace que nosotros, CEOs de nuestros negocios, directores ejecutivos de nuestras agencias, lo que sea, tomemos decisiones estratégicas que no son tal, porque la visión es muy, muy, muy sesgada. Es de lo que nosotros creemos hacia el exterior y es al revés. Es de lo que el cliente pide hacia adentro y a partir de ahí es cuando yo empiezo a desarrollar cosas o acciones o estrategias basadas en las necesidades de mi cliente. Hay dos tipos de empresas en el sector inmobiliario, unas que trabajan con autónomos, con lo cual tienen clientes internos y clientes externos, ¿no? Y los asalariados, empresas que trabajan con asalariados, aunque no son clientes como tal, creo que también sería bastante parecido el poder utilizar un poco el conocimiento de lo que dice nuestra gente, la de casa, para equipararla un poco también a lo que dice la gente de fuera. Porque a veces, como tú bien dices, puede haber opiniones distintas. Lo que pensamos que estamos haciendo en pro del cliente o en pro de nuestros empleados, a veces lo recibe el cliente o lo recibe el empleado de una forma, como decíamos por la mañana. A veces dices, me lo da, pero esto para mí es un pancho, esto para mí más que un beneficio es un compromiso. No obstante, en esas mediciones NPS que hacemos, sí que la información que se obtiene es importantísima, porque como tú comentabas, el negocio lo adaptamos no a lo que nosotros pensamos, sino a lo que piensan los demás de nosotros, ¿no? Y eso nos puede ahorrar tanto tiempo como dinero. Desde el punto de vista de un agente inmobiliario, ¿por qué crees que es importante que cualquiera de las empresas donde esté trabajando, colaborando, realicen esas mediciones NPS o esas mediciones de control de experiencia cliente? Bueno, pues la más importante de todas es porque vas directo al grano. O sea, vas directo a lo que el cliente quiere de ti y espera de ti. O sea, te estás desbrozando de un montón de cosas que son insignificantes para el cliente por absoluto desconocimiento. Y el éxito de la experiencia de cliente no se consigue en dar más y más y más. Se consigue en dar aquello que el cliente espera recibir de ti. Entonces vas a tener una visión, una radiografía, casi me atrevo a decir, mucho más exhaustiva de ese cliente, ese conocimiento. Y después daros cuenta que el cliente consume un montón de empresas cada día. Consume, compre o no compre, pero está consumiendo. Entonces, o sea, tú coges el coche, vas por la carretera, estás consumiendo vallas publicitarias y la percepción de marca que esa empresa está despertando en ti. Vas al colegio a llevar a tus hijos, vas al centro de salud, vas a un supermercado, echas gasolina, te vas a una cafetería, vas a un restaurante y todo eso va calando en ti, en tu inconsciente. Y eso, eso hace que cuando consuman agencias inmobiliarias exijan eso que ya han vivido ahí. Con lo cual, además te ayuda a, como he dicho antes, no solo a ir más al grano, sino en ir adaptando el negocio inmobiliario al resto de industrias con las cuales estamos conviviendo, porque el tejido empresarial al final va en la misma dirección, no podemos ir en polos opuestos, no podemos ir en direcciones contrarias, tenemos que seguir esa dirección que está tomando, ¿no?, la industria. Y lo que decías antes, tanto si son clientes internos que pueden ser asalariados o no, me da lo mismo, tienen que tener claro el propósito. Es decir, para que esa gente quiera trabajar en ese sitio, tiene que estar alineado con el propósito de la propia organización. Y eso es vital, ¿no? Porque al final el salario económico lo pueden conseguir en cualquier sitio o en cualquier otra marca, pero que estén alineados con el propósito de la empresa para la cual trabajan es de vital importancia. Y eso, y ellos, ellos son los encargados de transmitir al cliente final eso. Que eso que transmiten que hace diferente tu agencia a otra es tu ventaja competitiva. Es decir, sin querer, estamos poniendo sobre la mesa un montón de cualidades de esa agencia inmobiliaria para diferenciarse en un mercado tan altamente competitivo, en un mercado completamente atomizado, donde lo único que hace diferente tu oficina o tu agencia de otra es ese valor diferencial que entregan tus agentes porque están alineados con la experiencia de cliente que tú quieres dar. ¿Te he Conocedora contestado? de... Sí, Muy largo. la verdad que yo creo que, a ver, hay cosas que son bastante obvias, ¿no? Que la percepción que pueda tener la sociedad del sector inmobiliario dista mucho, por desgracia, de lo que en el día a día se realiza, ¿no? Y como todo, pues habrá inmobiliarias malas, buenas y regulares, pero creo que ha habido un incremento para mejor, ¿no?
tanto en la percepción de muchos clientes diciendo, pero esto lo hacen los agentes inmobiliarios, y mucha gente, incluso cuando entra a trabajar con nosotros, la gente desconoce, ¿no? Que parece que es bastante claro. antiguo, ¿no? El sector inmobiliario, que es abrir puertas, enseñar casas bonitas y vender en la primera visita, ¿no? Y esto yo creo que cuando un cliente lo empieza a percibir, empieza a valorar el trabajo de una forma distinta. Tú que llevas ya unos años en el sector inmobiliario, analizando un montón de empresas, mucha gente, bueno, pues empiezas a trabajar con gente de diferentes partes de España, cosas que te hayan sorprendido a bien, ¿no? Es decir, dentro del sector inmobiliario, eh, haciendo un paralelismo entre tu trabajo con lo que te encuentras en el día a día, ¿qué cosas positivas ves y qué cosas crees que, caray, se puede mejorar mucho analizando todas estas métricas y demás para dar un mejor servicio? Bueno, lo positivo que me encuentro, lo primero es las ganas de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, no he salido a la calle y me he encontrado jamás con ningún inmobiliario que me diga, bueno, yo paso, ¿no? A mí me da lo mismo, no me lo he encontrado. Todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere estar a la vanguardia, todo el mundo quiere hacer las cosas bien. Como tú bien dices, el sector inmobiliario es el verdadero desconocido, ¿no? Verdadero desconocido porque tenéis una entrega de valor brutal, pero que yo creo que el error está en la falta de comunicación coherente. Me explico. Eso es lo bueno. Y lo malo es que cuando me muevo por distintas zonas de la geografía, me dice el inmobiliario que corresponda en ese momento, oye, dime, te he visto trabajando con no sé qué agencia. Digo, sí, dice, dime qué está haciendo él. Digo, ¿para qué? Dice, no, para hacer yo lo mismo. Ese es el error, ¿vale? Tú no puedes hacer lo mismo, tú tienes que hacer algo diferente. Porque el copia-pega no sirve. Eso es donde empieza la incoherencia. Entonces, estamos acostumbrados a que nos den órdenes o a que nos hagan un checklist de todo lo que tenemos que hacer, con lo cual no pensamos, solo ejecutamos, y como está muy testado, da su fruto, ¿vale? Pero no consiste en copiar la experiencia de cliente del de al lado, porque seríamos el mismo. Lo interesante es hacer algo diferente, que nos haga únicos, ¿vale? Esa personalidad y esa forma de ser, igual que las personas. Tú eres de una manera, yo soy de otra, y eso es lo que nos hace diferentes y únicos. Pues con las empresas ocurre lo mismo y con las inmobiliarias ocurre lo mismo. No es que hago con fulanito y como me sirve lo copio, no, no. Que tú tienes que currar, pensar, diseñar y hacer algo que sea completamente diferente a lo que hace el de enfrente, porque es que es lo único que tiene valor tuyo, que es que seas diferente, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso es lo negativo, que estamos muy acostumbrados a esto funciona, copia-pega, lo hacen en Barcelona, lo voy a hacer en Santander porque parece que funciona, y ese es el gran error. Ojo, no el gran error vuestro, sino el gran error de no pensar para hacer algo único, ¿no? Y siempre escuchando, por supuesto, la voz del cliente. Cuando yo creo que das la vuelta a eso y lo entiendes, pues todo fluye. Pero cuando estamos muy encorsetados en los procesos, los procedimientos, el checklist, etcétera, etcétera, no nos da pie para la innovación. Y la innovación siempre tiene que estar centrada en las personas, porque el resto de la innovación, o lo mismo, lo podemos comprar en un CRM, en un software, en un lo que sea, pero el valor diferencial es el equipo. Y yo digo que no hay experiencia de cliente sin experiencia del colaborador o experiencia del empleado, aunque esa palabra no me guste demasiado. Fíjate que era la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque sí que hemos en algunas formaciones y ponencias, ¿no? Jesús Alcoba, gente en DEC, ¿no? En la asociación en la que Qualis Optima Ujú, también está integrada, siempre hablan de que, bueno, la experiencia cliente es rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ujú, una directa relación entre una alta experiencia de cliente o un alto NPS con un incremento en tu cuenta de tu balance, en tu cuenta de pérdidas y ganancias. Y eso matemáticamente y empíricamente está probado. Em, ¿Cómo podemos vincular la experiencia de colaborador o experiencia de empleado precisamente en ese aumento del balance o aumento de beneficio, pérdidas y ganancias de las empresas? ¿Cómo se puede medir también esa parte, ¿no? Vale, pues mira, igual que hay un NPS, un Net Promoter Score, que mide la experiencia del cliente, está el ENPS, que es el Employee Net Promoter Score, que mide la experiencia del empleado o del colaborador. Evidentemente, si tú te pones a sumar, imagínate que tienes que incorporar a tu equipo una persona, digo una, ¿vale?
tienes lo primero que gastar tiempo en publicar la oferta de empleo. Después, tienes que gastar tiempo en hacer las entrevistas para ver qué persona es el candidato idóneo para tu oficina, que esa persona esté alineada con tus valores, etcétera, etcétera. Hacerle el onboarding, ¿vale? El recibimiento, que se adapte, que se ajuste. Después tienes que formarle o formarla. Y después, cuando ya tiene todo eso, pues como todo lo anterior lo hemos obviado, coge y se va, ¿vale? Coge y se va de tu oficina. Si tú sumas todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese empeño, y que cuando empieza a ser rentable, ese trabajador, ese colaborador se va, ahí ya tienes el primer retorno de trabajar la experiencia del colaborador, ¿vale? Porque hay que formar a la gente, pero para que se quede, no para que se vaya. Está claro. Y lo que sí que es curioso, a nivel nacional hay paneles donde se mide precisamente esta experiencia de empleado en función del sector, ¿no? Y Ujú. también lo curioso es que esos sectores, no todos los componentes que se ofrecen en una empresa, por ejemplo, el salario, el ambiente, la estabilidad, aunque son los factores más importantes en este caso del NNPS, no en todos los sectores son iguales. Es decir, en el sector bancario hay un componente que se valora más que en el sector de teléfonos o de alimentación. ¿Esto cómo se puede entender? Bueno, porque los perfiles que están más en el frontline son los que más rotación tienen. Cuanto más fricción tú tienes con con el cliente final, más insatisfecho o satisfecho puedes estar. El claro ejemplo son los call centers. O sea, en el call center la rotación de personal es brutal. ¿Por qué? Porque no hay persona humana que soporte el no continuo y las malas contestaciones de las personas que contestan de una manera maleducada a esas personas que están en el call center. Entonces, tú dices, bueno, a mí me pagan por hacer llamadas telefónicas para que se den de alta, me lo invento, ¿eh? En una compañía de telefonía móvil, ¿vale? Te pagan por eso, pero ¿quién tiene esa resistencia a los insultos, a no me llames a estas horas o no me molestes, no sigas, no te puedo atender, llámame en otro momento, continuamente? Un humano no lo tolera. Entonces, esos perfiles son los que más rotación tienen, ¿vale? Y cuanto menos, a ver cómo digo yo esto, cuanto menos preparación académica se tenga, también hay más rotación de los perfiles. Es decir, porque me puede decir alguien en banca, tiene mucha fricción el banquero o la persona que está en la caja, ¿no? Con el cliente final. Sí, pero son perfiles con unos estudios universitarios, ¿no? Igual que una enfermera, etcétera, etcétera, donde la rotación es menor. En el sector inmobiliario hay un popurrí de perfiles muy serio, muy, muy serio. Entonces, ahí se puede producir o no fricción o rotación de personal en función de por qué estoy trabajando en el sector. Si estoy trabajando solo por el taco, si estoy trabajando porque me apetece ayudar a la gente o que creo que mi trabajo es de aporte, de ayuda a la gente a encontrar su casa. Entonces, ahí hay un montón de componentes emocionales que no siempre están bien vendidos por parte de la gente, del broker o del CEO de la propia agencia, que puede producir ese abandono del oficio antes de tiempo, ¿vale? Por una falta de entendimiento del negocio, yo creo. Fíjate que, por ejemplo, por ejemplificar, ¿no? Para que los que lo escuchen lo puedan ya llevar a su plano personal. Eh, Broker o gerente de una inmobiliaria que por mejorar el ambiente laboral desarrolla una actividad de networking un sábado, ¿no? Y se van todos a hacer paintball o se van a hacer todos Mm, lo que sea. Eh, Puede ser que eso, que el gerente dice, "Jo, me cuesta una pasta, creo que esto es positivo y creo que para la empresa va a venir fantástico", lo reciben muchos como, caray, vaya movida, tengo que dejar a mis hijos, no sé, no me apetece nada, no puedo decirle que no, y lo comentábamos por la mañana, ¿no? Caray, esto igual es hecho lo que es hecho a la fuerza, pues a veces no sale tan bien como el gerente piensa. Este tipo mm. de cosas, si se hacen desde dentro de la organización, preguntando y sabiendo un poco qué ambiente, qué sensación hay, se pueden desarrollar acciones para que precisamente se consiga lo que el gerente quiere sin quizás generar esas fricciones, ¿no? Este tipo de Total. cosas
son las que, entre otras cosas, se pueden medir y desarrollar al final una consecución de un objetivo que vaya encaminada a lo que queremos hacer, ¿no? Totalmente. Me viene a la cabeza un caso de un cliente mío de aquí en Marbella, que me dice la dueña de la agencia, dice, Belén, es que estoy pensando hacer unas jornadas de pinball, irnos a un retiro, a una casa rural, todo el equipo, porque yo creo que no están muy cómodos, que deberían de tener un poco más de convivencia. ¿Qué te parece? Digo, mira, déjame que vaya a tu oficina y te haga un pequeño diagnóstico. Y yo no te digo que no lo hagas, pero vamos a ver primero qué pasa, ¿no? Y efectivamente, nadie quería ir al pinball ni al retiro espiritual este, y sobre todo que había un problema grave o un problema, no sé si grave o no grave, entre el jefe de ventas y el resto del equipo, ¿no? Porque está por un lado el dueño de la empresa, por el otro lado está el jefe de ventas, y entonces había hay un cambio de lenguaje entre lo que el CEO dice, el jefe de ventas recibe y después transmite al equipo de ventas, ¿no? Entonces, hasta que tú no limas esas asperezas o cambias de CEO o cambias de equipo, una de tres, no tiene mucho sentido gastarte ese dinero, porque lo que la gente no quiere es convivir con alguien con el que no se lleva bien. Y si a diario el jefe de ventas está machacando a ese equipo o está machacando solo a un miembro del equipo, ¿cómo voy yo a convivir contigo un fin de semana? Pero de que estamos locos. Entonces, aunque se pueden sentir el compromiso de tener que ir, y van, pero no tiene efecto la jornada de reflexión o de convivencia. El CEO se va a gastar una pasta que no va a servir para nada, y el problema viene de otra raíz, ¿no? Viene de otro punto de origen. Entonces, yo no digo que no haya que hacer pinball ni que se haya que ir de convivencia, pero siempre y cuando sea para beneficio de lo que es todo el equipo. Y sobre todo que te gastes dinero en algo que realmente están valorando y que tiene un aporte en su trabajo diario. Porque irte un fin de semana a un retiro, gastarte un dineral y después que vuelvas a la oficina y tengas los mismos problemas, desde mi punto de vista, yo no veo que tenga demasiado sentido, ¿vale? Si lo que queremos es tener entornos de trabajo amables y una organización centrada en la experiencia del empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Y Al bueno, final, pues detectar los problemas a tiempo en una empresa, muchas veces los problemas vienen como falta, como tú acabas de decir, de una correcta comunicación interna, ¿no? Y el llegar a tiempo, ¿no? Que comentábamos, ¿no? Que claro, en qué situaciones llegamos los gerentes, pues igual tarde a determinadas situaciones, el poder analizar situaciones para poder poner remedio a situaciones que se puedan dar es lo que todos buscamos. Eso en la parte de experiencia cliente y en la, por ejemplo, experiencia empleado. Perdón, experiencia, al revés, en la experiencia de cliente puede pasar una situación en la que al final el cliente esté insatisfecho por un servicio prestado por la agencia. Tras un esfuerzo que pudo haber sido brillante en el reportaje, en la atención pues, constante en las visitas y pues un pequeño detalle, yo que sé, notaría un fallo de previsión en el contrato de compraventa, ¿no? Que haya torcido la operación, dices tú, caray, todo el esfuerzo que se ha hecho y qué pena, ¿no? Por este pequeño detalle que no tengamos previsto, bueno, pues se trunca la operación. Habrás tenido también ejemplos de ese tipo de situaciones, ¿no? sí. Y bueno, y son lógicas y son parte de la naturaleza del oficio. Quiero decir que pueden ocurrir. Y no es el problema que ocurra, que sí lo es, sino cómo se resuelva esa situación. Me refiero, el cliente te perdona que te equivoques. El cliente lo que no te perdona es que no pongas solución a esa equivocación. ¿Me explico? Y ahí coge fuerza la experiencia del empleado. Es decir, me salto el protocolo, me salto el checklist, me salto todo, y yo, que estoy lo suficientemente preparado y tengo la suficiente autoridad, entre comillas, para resolver esta papeleta, la resuelvo por el bien de mi cliente, ¿vale? Entonces, muchas veces muchas veces no, siempre, el empleado es el eslabón final de la experiencia. Y tú puedes haber trabajado una estrategia, haber hecho no sé qué. Si no lo entiende lo que yo llamo, o en el sector de la experiencia de cliente llamamos hay creadores y habilitadores de experiencia. Creador es el que está en el frontline, en contacto directo con el cliente, y habilitador somos los que estamos detrás habilitando que eso ocurra de una manera coherente y eficaz, ¿vale? Entonces, la transacción ha podido haber un error, pero se supera con la relación. O sea, la transacción y la relación tienen que ir muy, muy acompasadas.
¿vale? Y efectivamente lo puedes tener todo muy testado y que haya un imprevisto, pero como lo resuelva ese trabajador, es la clave de que la experiencia sea positiva o negativa al final, ¿vale? No pasa nada porque haya algo, a ver, depende la envergadura del problema, ¿no? Pero no pasa nada porque haya un pequeño fallo, una equivocación, pero sí pasa porque no sepamos cómo resolverlo. Y Belén, bueno, un poco por ir entrando ya en los últimos minutos, aquel agente inmobiliario que nos está escuchando diciendo, a ver, va, la empresa donde estoy va a empezar a trabajar con Belén, va a empezar a trabajar la experiencia de cliente, Belén o con cualquier otra empresa que ofrezca los servicios de experiencia de cliente, pero si se empieza a trabajar, esto me va a suponer a mí más rollo, más trabajo y demás. ¿Qué le implica a un agente inmobiliario en su día a día en el cambio? En ese cambio que tiene que hacer, ¿por dónde empezaría? Pues mira, es igual de complejo que de sencillo. No hay nada nuevo, solamente tiene que poner foco en el cliente. Yo hay una cosa que hago basada en metodología Kaizen, que es la única metodología que se supone que funciona porque se implementa de manera progresiva y no te supone un trastorno en tu vida, que es que te preguntes 10 veces al día qué quiero hacer sentir a mi cliente. ¿Vale? Tú tienes al cliente enfrente, es la primera visita, ¿qué quiero hacerle sentir? Voy a cerrar la venta, voy a cerrar el contrato exclusiva, ¿cómo le quiero hacer sentir? Voy a firmar las arras, ¿cómo le quiero hacer sentir? Porque como tú has dicho en la primera pregunta, que todos decimos que nos preocupa mucho el cliente, pero a la hora de la verdad los procesos enturbian esa prioridad que es la del cliente. Entonces yo siempre digo, lo más fácil, lo más barato y lo que más retorno tiene es que cuando tú estés delante del cliente digas, ¿cómo le quiero hacer sentir? Y con ese pensamiento articules tus procesos o articules tus protocolos de actuación, pero que no lo dejes al final, porque al cliente ya le estás bombardeando con una serie de procesos que están claro que van al objetivo final, que es el cierre, y el cierre tiene que ser una consecuencia de una buena experiencia, pero no lo primero que tienes que pensar hacer, sino te voy a hacer vivir una buena experiencia y como consecuencia me vas a dar la oportunidad de tener tu casa a la venta, pero no al revés. Es que las estrategias agresivas de captación y las campañas de marketing y publicidad se convierten en algo estéril si el que está delante del cliente lo está haciendo de una manera completamente agresiva. Agresiva que solo le preocupa el objetivo final, que es el cierre, en vez de preocuparse de la experiencia. Con lo cual, este proceso no va a funcionar si no hay una alineación entre el objetivo final, que es el cliente, de tenerle el centro entre el cliente, entre el agente, entre el gerente, ¿no? Si hay alguna distorsión en el que el agente se echa para atrás, una empresa va a ser difícil que pueda implementar este tipo de Claro. acciones, ¿no? Sí, yo siempre digo que es una ecuación muy sencilla. Tú dices, ¿la experiencia de cliente qué es? La experiencia de cliente es la suma de la experiencia de usuario, es decir, lo que el cliente percibe a través de los canales digitales, ¿vale? Que sería la user experience, con el brand experience, es decir, qué transmite mi marca al cliente final o mis campañas de publicidad que están diciendo, elevado a la potencia de la experiencia del empleado. ¿Vale? Entonces, experiencia de cliente es igual a la experiencia del usuario más la experiencia de marca elevado a la potencia de la experiencia del trabajador, ¿vale? La experiencia del colaborador o del empleado, como lo queramos decir. Es un potenciador o un debilitador de la propia experiencia, pero evidentemente se tiene que contemplar, para que tener el resultado final, que es la experiencia 360, necesitamos tener esos componentes alineados, ¿vale? Y transmitir lo mismo en cada punto de contacto. Con lo cual, todo empieza antes, como siempre decimos, todo empieza desde dentro. Ese buen rollo, esa buena comunicación interna es fundamental para poder construir todo lo demás, ¿eh? Con esa misma visión. Pues, Belén, no queremos abusar más porque ya se nos ha pasado el tiempo. Creo que vamos a volver a vernos en breve. Cuando tú Y quieras, bueno, César. Encantada.
agradecerte tu tiempo y nada, con esa gran capacidad de comunicación que tienes, trasladas esa pasión que, bueno, pues que denota precisamente todo tu interés por hacernos mejorar, en este caso al sector inmobiliario, y agradecerte que estés con nosotros aquí en este podcast de Qualis Optima. Gracias a ti por tu invitación. Es un placer compartir con vosotros y con todos los que nos escuchen, como tú bien has dicho, esta pasión, porque no entiendo, los negocios de otra manera, ¿no? Si no son centrados en el cliente, porque siempre digo que hay empresas sin trabajadores, pero no hay empresas sin clientes. Pero sin embargo, dejamos a la deriva esa forma de trabajar, o dejamos a la deriva lo que nuestros clientes sienten cuando interactúan con nosotros. Y creo que no tiene mucho sentido. Nos rodeamos de profesionales que hagan las partes del negocio que nosotros no sabemos. Tenemos un responsable de marketing o una agencia de marketing, tenemos una gestoría, un asesor fiscal, tenemos una agencia de comunicación, tenemos un abogado de cabecera, y lo más importante de toda la cadena de valor es el cliente, pero dejamos a libre albedrío lo que el cliente siente cuando interactúa con nosotros. Entonces, eso creo que es, para finalizar, ¿no, César? La reflexión que invito a la gente que nos está escuchando a que se haga. ¿Mi agencia inmobiliaria funcionaría sin clientes? No. Por lo tanto, lo más importante para que yo funcione bien, mi empresa, mi agencia inmobiliaria, siga adelante y yo gane dinero, es trabajar la experiencia del cliente. Que el resto no tiene sentido ni valor si no se trabaja desde el primer eslabón, que es el cliente. Como se suele decir, Belén, se puede decir más alto, pero no más claro. Muchísimas gracias, César, Belén, gracias a ti. Un abrazo y feliz tarde. Un abrazo. y hasta el próximo Q-Master. Un abrazo. Gracias, adiós. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes, y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master, y hasta la próxima.